Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar este ciclo de charlas, intervenciones sobre el ensayo y la crítica de la modernidad. Bueno, les agradecemos a todos los asistentes, que son ya bastante numerosos, y bueno, y en particular, en nombre del Centro de Teoría, que es quien organiza el ciclo, les agradecemos a los tres expositores que aceptaron inmediatamente y con mucho entusiasmo llevar adelante este ciclo. Para contextualizar, ¿no?, la ocurrencia del ciclo como propuesta del Centro de Teoría, voy a leer 2 párrafos, nada más, para contextualizar las 3 charlas. Desde mediados de los años 80 del siglo pasado, un acontecimiento se repite en los márgenes de las instituciones que legitiman el vínculo reproductivo entre investigación y escritura. Por supuesto, estamos pensando en las instituciones que tienen que ver con las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Un acontecimiento que todavía traza líneas de fuga en el interior de la clausura académica, porque encarna las potencias disuasorias del escepticismo metódico. Nos referimos al discurso sobre el ensayo, una serie de proposiciones y gestos enunciativos que articulan estratégicamente el elogio con la polémica en la afirmación de que el supuesto género menor no es otra cosa que la forma crítica por excelencia, la única forma capaz de procesar la experiencia del saber según su propia lógica, que no es la de la reproducción enriquecedora ni la de la obtención de resultados ciertos y comunicables. El discurso sobre el ensayo es un modo retórico por el que algunos profesores universitarios que escriben, o algunos escritores devenidos profesores universitarios, manifiestan su deseo íntimo y político de arriesgarse a no encontrar algo inmediatamente valioso para la comunidad de los especialistas, con tal de potenciar los propios intereses y las propias facultades, sometiéndolos a la prueba de lo incierto. El etos del discurso sobre el ensayo se corresponde con un estilo de vida intelectual inconforme y disidente que expresa la necesidad de desbordar las clausuras disciplinarias y su multiplicación interdisciplinar para restituirle al vínculo entre escritura e investigación la potencia heurística que debilitan o inhiben los imperativos metodológicos. Para quienes organizamos este ciclo de charlas, los miembros del centro, en realidad el nombre completo es Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, este ciclo pretende inscribirse en el interior de ese discurso como una jugada estratégica más, que juzgamos más que oportuna, imprescindible, teniendo en cuenta el carácter radicalmente dogmático de nuestra cultura actual, tan sometido a imperativos de corrección política. Dentro de este proceso, ¿no?, del discurso sobre el ensayo, Juan Ridvo ocupa un lugar fundamental, ha sido un pionero, ya que su labor ensayística más vigorosa comienza precisamente en los 80 y continúa indeclinable hasta hoy. Hasta hoy, quiero decir, hasta antes de ayer. Hace pocos días, dentro de la cuarentena, Juan publicó su último libro, Lo inhumano en lo humano y otros ensayos, que publicaron conjuntamente Nube Negra y Otro Cauce, es este que tengo aquí. Voy a leer la solapa del libro para quienes no conozcan a Juan, sepan algo de él. Bueno, Juan Ridvo, psicoanalista, bueno, se ve que la solapa la hicieron psicoanalista. Yo empezaría, Juan Ridvo es ensayista, psicoanalista, y ha practicado la docencia universitaria, bueno, en varias carreras humanísticas. La obra de Juan es grande, aquí recogen varios de los libros importantes. El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, un nuevo sofisma, del 83, La edad de la lectura, del 92, que fue reeditado y ampliado hace un par de años, Repetición, azar y nominación, del 94, La causa del sujeto, acto y alienación, también del 94, Formas de la sensibilidad, del 99, Figuras del prójimo, del 2006, Del padre, del 2004, Decadentismo y melancolía, del 2006. Se saltearon acá otro
texto que es hermano de Decadentismo y Melancolía, que es Crítica y Fascinación, que es imprescindible también. Sujeto, masa, comunidad, la retórica conjetural o el nacimiento del sujeto, el silencio femenino, Asia desde la filosofía, y bueno, ya ha publicado también otros libros en colaboración con Juan Curi, perdón, hice una condensación, con Carlos Curi, y bueno, muchísimos artículos en distintas revistas. Fue codirector de Paradoxa y forma parte del Consejo Editor de Conjetural desde su iniciación. También ha participado en otras revistas, pero bueno, ya para que no sea tan abrumador. Bueno, ahora sí voy a silenciar yo también mi micrófono y le cedemos la palabra a Juan. Bueno, encantado de estar con ustedes. Este es un ensayo nuevo para mí. Me he resistido bastante a entrar en este juego de exposiciones, pero bueno, evidentemente es una marca actual. Digamos, el texto sobre el que tengo que trabajar es El alma y las formas de Lukács, que es una obra de 1911. Miren con la fecha la distancia, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial. Es una obra compleja, pero quisiera indicar que hay una complejidad muy grande para nosotros. Por lo siguiente, como ustedes sabrán, Lukács, después del 20 se convirtió en un expositor encarnizado, diría yo, del leninismo. Fue una especie de representante filosófico de ese libro clave de Lenin, que para mi gusto es un desastre, pero no importa, el libro clave, su obra, que es Materialismo y Empirio Criticismo. Y bueno, terminó convirtiéndose en una figura clave del marxismo oriental, con todas las tesis clásicas del marxismo oriental, las tesis clásicas del leninismo. El lenguaje de este último, o diría el estilo más bien, de este último Lukács, es un lenguaje en cierto modo familiar para nosotros, aunque está lleno de consignas de socialismo de cuartel. Pero su contenido tiene muy poco interés porque es un contenido extremadamente dogmático y hoy en día casi ridículo, porque Lukács está constantemente afirmándose como si supiera hacia dónde marcha el mundo. Y todos sabemos hoy que después de la implosión de la Unión Soviética es bastante claro que no sabemos hacia dónde marcha el mundo y que el mundo actual es efectivamente un reino de la contingencia. Entonces, el estilo nos resulta familiar, comprensible, con o sin comillas, el del último Lukács, pero su contenido nos resulta extraño. Ahora, a la inversa, el alma y la forma tiene un estilo que está muy marcado por el decadentismo de la época. Es un estilo sinuoso, indirecto, pero no solo indirecto, porque Kierkegaard también es indirecto, sino de algún modo sentimental, en un sentido muy cercano al expresionismo. Eligiendo constantemente connotar a sus objetos, eludir una definición de ellos, sugestionarnos con referencia constante a la podredumbre, la muerte, la decadencia, etc. Es decir, es algo que a mí me resulta muy familiar porque he escrito sobre eso, pero sé que resulta un poco empalagoso para el gusto actual, y algunos de mis alumnos y amigos se han enfrentado con el texto y lo han tirado, porque les resulta literalmente indigento. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo en la exposición de abstracción, porque el contenido de estos ensayos nos resulta particularmente importante. ¿En qué sentido diría? Porque justamente el estilo indirecto apunta a un universo donde la naturaleza carece de finalidad, donde reina la contingencia y donde las formas, en la medida que se configuran, al mismo tiempo están siempre al borde del derrumbe. Con lo cual, digo derrumbe, digo derrota, y a cualquiera de los que está al tanto de la problemática lo podrá inmediatamente asociar a Lukács por Adorno. Son dos pensamientos totalmente distintos, pero hay un punto de convergencia que me interesa subrayar de un modo particular.
Pero antes que esto, quisiera mostrar lo que yo diría un recorrido, un trayecto que él hace sobre la forma del ensayo, que no culmina en ningún momento en una definición del ensayo, aunque sí lo caracteriza, y evidentemente lo claro es que el ensayo como tal es indefinible si entendemos definición en el sentido aristotélico, por género próximo y diferencia específica. Es algo que se caracteriza pero es indefinible. Ya vamos a ver que esto tiene mucho que ver con el título de esta convocatoria, la crítica de la modernidad. Porque el problema esencial de la modernidad es el problema de la contingencia, el problema de lo imprevisible y sobre todo del acontecimiento, en toda la extensión que tiene ese término. Bueno, yo tengo acá, no sé si hay otra traducción, esta es la traducción que hizo en el 70 para Grijalvo, Manuel Sacristán. Yo lo que pude confrontar con el texto alemán me parece que es una traducción en general correcta. Hay observaciones de detalle que uno puede hacer, pero se puede leer, me parece que con toda tranquilidad. Bueno. El libro de él está compuesto por 9 ensayos sobre escritores de la época. Y algunos de ellos son nombres muy famosos y muy conocidos hoy en día, Kierkegaard y Noval, y otros como Richard Bert Hoffmann, es un esteta austríaco prácticamente desconocido, hay muy poco de él traducido. Pero tiene, yo diría, un prólogo que es sobre la esencia y forma del ensayo, que está hecho en forma de carta a un amigo de él, Leo Popper. El primer problema que plantea es la unidad del libro. Todos estos, llamémosle así provisoriamente ensayos, ¿tienen alguna unidad? ¿Se puede definir esta unidad? Esta es una pregunta que aparece insistentemente. Y luego, la observación que siempre reproducen todos los expositores de este texto, porque digamos es lo más fácil de aprender, es así, es que la forma que está buscando conseguir, la forma del ensayo, dice, excluyen la obra del campo de la ciencia y la ponen junto al arte, pero sin borrar el límite entre ambos. ¿Pero qué es? ¿Es un tercer miembro? ¿Es un miembro híbrido? Es puramente híbrido. Si fuera puramente híbrido no tendría ninguna originalidad, sería una mezcla de ciencia y de arte. ¿Algo ha tomado de la ciencia? Está bien, admitamos de entrada que definir qué es ciencia es algo prácticamente imposible. Pero uno siempre tiene idea de que la ciencia tiene un sistema expositivo y una mecánica hipotético-deductiva. Admitamos que si hablamos de ciencia hablamos de exposición, ¿no? Ahora, la exposición de que habla Lukács no es exactamente una exposición científica, está muy cerca de lo que los alemanes llaman Darstellung, ¿no? Que es exposición, pero también puesta en escena, lo cual implica que hay a la vez significación e imágenes, o significaciones que producen imágenes vívidas. Yo diría una puesta en escena. Pero una puesta en escena remite al arte. Él dice que sí, y está más cerca del arte, pero ahí hay un problema que inmediatamente aparece, que dice que hay una variedad infinita de correlaciones que van llevando indeclinablemente el ensayo hacia el arte. Entonces, si hay una variedad infinita, ¿dónde está el corte? No sabemos. Este es el primer problema. El segundo problema aparece cuando declare enfáticamente de que el ensayo con respecto al arte es algo así como los rayos ultravioleta. Es invisible, pero su acción sí es visible. Uno a esta altura debería preguntarse, ¿qué es el ensayo? Es una pregunta que formalmente en ningún momento responde Lukács, y creo que por razones inherentes a la problemática en la cual se ha incorporado. ¿Por qué? Porque, y esto es lo más importante me parece, Lukács en este momento de su desarrollo teórico, yo creo que Lukács ha sido siempre muy mimético, ha sido mimético del leninismo, pero también del estalinismo.
en 1920 fue mimético con respecto, estoy usando mimético en un sentido muy vulgar, con respecto a Max Weber, y en esta época es muy mimético con respecto al ambiente que vive el mundo austrohúngaro. Entonces, lo que estoy intentando decir es que él es mimético en este punto con respecto a la filosofía de la vida. Pero cuando hablamos de filosofía de la vida, tendríamos que marcar esto. Se trata de lo irracional en la vida, se trata de lo que es contingente en la vida, se trata de lo que es fragmentario en la vida, se trata de aquello de la vida que escapa al concepto. Entonces, uno podría decir, las formas de que habla no son estrictamente las formas platónicas, aunque tenga relación con ellas, no son solo las formas platónicas como formas estables que resisten hasta donde pueden al devenir, yo diría, loco de la vida, sino que son esas formas llevadas al punto extremo de disolución. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Me parece que hay que atenerse en el texto, no tanto, no solo al ensayo preliminar, sino al resto de las figuras. Por supuesto que en este tiempo no puedo referirme a todas, ni mucho menos, pero es como si el libro fuera una variación sin tema. Ustedes saben que en música hay una forma musical que es tema con variaciones. Se formula un patrón rítmico, melódico, armónico y luego variaciones, imitación, canon, etc. Pero también se podría pensar en variaciones sin tema, donde el tema mismo es lo que puede uno reconstruir a posteriori sobre las variaciones, pero que nunca queda explicitado como tal. Creo que hay alguna obra que se llama Variaciones senza tema, pero bueno, no, en este momento no lo tengo presente. Entonces, cada uno de los ensayos de este libro, ¿no? El dedicado a Berghoffman, el dedicado a Kierkegaard, el dedicado a, bueno, al momento que es importante el autor, pero siempre me lo olvido, que es una metafísica de la tragedia, ¿no? A Paul Ernst. Después el ensayo que es muy importante, dedicado a la obra del Tristan Sandy, de Lawrence Stern, en forma de diálogo. En cada uno de estos ensayos va variando caleidoscópicamente la concepción misma del ensayo, pero siempre apuntando a una forma que en su punto extremo está al borde del derrumbe. Podemos inicialmente decir que forma es lo intraducible, ¿no? Es una concepción a esta altura ya clásica, ¿no? En las ciencias, en las llamadas ciencias, admitamos por un momento de la convención, en las llamadas ciencias se supone que el contenido puede ser traducido en multiplicidad de formas, pero en el ensayo la forma es intraducible, lo cual quiere decir, si lo traducimos, rompemos unidad. Si lo traducimos, traicionamos su contenido, el contenido configurado, digo. Por supuesto que una vez más aparece el enorme problema de saber de qué manera se diferencia del arte. Bueno, porque hablar de lo intraducible también implica hablar de literatura, narrativa, poesía, tragedia. Él ensaya varias caracterizaciones. Una de ellas es cuando dice, y está traducido muy bien en el texto, que emplea el verbo werden, que es el verbo en alemán devenir. Dice, es el momento en que las cosas contingentes devienen forma. Pero el tema es, ¿qué hacemos con esta definición? Porque cuando dice que devienen forma, dice, yo creo que dice dos cosas a la vez. He estado leyendo con mucho cuidado el texto y me parece que, bueno, todos los términos claves son ambiguos, alma, espíritu, etc. Pero hay una peculiar ambigüedad del término forma, porque la forma por un lado es clásica, es una gestalt, ¿no? Aunque, perdón, el término gestalt lo emplea muy poco. El término que emplea es de origen latino, form, ¿no? Bueno, pero es una gestalt, incluso en el sentido de la psicología de la gestalt, una forma estable en el devenir.
pero al mismo tiempo es eso llevado al límite de su disolución. Y el ensayista sería aquel que pregunta ese vínculo entre los dos niveles de la forma. Parece que esta es una primera caracterización que vamos a hacer de qué es el ensayo para Lukács. Ahora, yo tomé del texto de El alma y la forma dos referencias. Ustedes me tendrán un poco de paciencia porque podemos enfrentarnos ahora con lo que es el estilo específico de Lukács. Dice en un momento, voy a situarlos, a ver, un segundito. El instante, ¿no? Augenblick emplea aquí, ¿no? El instante y las formas. Dedicado a Richard Bernhard Hoffmann. Pero me parece que se puede abstraer la referencia de Bernhard Hoffmann por las aseveraciones que tiene este texto. Y además porque evidentemente el ensayo está vinculado estrictamente a una función temporal, a un instante. Ustedes saben que Augenblick es un término intraducible porque Blick es instante. Augenblick sería la mirada del instante, la ojeada. Aunque ojeada en castellano suena mal, es una ojeada distraída. No, es un golpe de vista, diría yo, ¿no? Es más, Gauss lo traduce por mirada directamente. Es decir, es la mirada que capta de golpe algo, ¿no? En un instante, pero es un instante fugitivo, que rompe la cadena del antes y el después. Eso sería Augenblick en su resonancia y también la resonancia que tiene en su obra. Pero en este texto, bueno, que tiene un lenguaje, vuelvo a insistir, un lenguaje finisecular, sentimental, más bien tendiendo muy furiosamente al expresionismo, en un sentido clásico del término expresionismo, ¿no? El expresionismo sería aquella forma en que sería el alma intentando transmitir su vibración a la forma para que la forma no la reifique al alma. Sería esto más o menos, aproximativamente el expresionismo de Lukács. Empieza con una frase, alguien ha muerto, y la repite como estribillo, alguien ha muerto, alguien ha muerto, alguien ha muerto, y cada vez que dice que alguien ha muerto, aparecen todas las consecuencias que trae esto, las consecuencias en el sentido de que aparece lo impensable constantemente, ¿no? Bueno, él dice tal vez nada y tal vez todo. Bueno, y en el apartado segundo, después de haber evocado lo que él llama el mundo de los estetas vieneses, que está muy presente en su obra, menciona a un gran escritor, Schnitzler, y a Hofmannsthal, que también es otro gran escritor, aunque muy distinto de Schnitzler. Bueno, dice, en el apartado segundo, dice, toda obra escrita, incluso aquella que solo se escucha, ¿no? Sí. Bien. Toda obra escrita, incluso aquella que solo ha nacido del sonido conjunto de hermosas palabras, conduce a grandes portales por los que no hay paso. Va a insistir constantemente, ¿no? Que la forma de un trayecto hacia un lugar donde no hay paso. Que no hay paso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo que hay ahí es un abismo. Va a emplear el término alemán Abgrund. Ustedes saben que, bueno, Abgrund significa sin fundamento, literalmente sin fundamento. Y ese es el punto. No hay paso, no porque místicamente no se pueda pasar, sino sencillamente porque es un precipicio. Más allá lo que hay es el sinsentido y sobre todo la muerte, a la cual he evocado antes. Y luego dice, toda nuestra vida, toda nuestra conciencia no hace más que rodear este objeto que es un camino. Él lo plantea también con un lenguaje muy finisecular, como un camino hacia la cima. Cada camino de cada obra, de cada ensayo es absolutamente único, pero hay que subir hacia la cima. Y en la cima no se puede hacer otra cosa más que atisbar el abismo. Dice, toda obra escrita, y acá me interesa porque aparece la escritura, muy, muy mencionada,
Toda obra escrita está construida en torno a preguntas. Bueno, lo propio del ensayo, le insiste 1000 veces, es preguntar. Son preguntas y respuestas, siempre a lo claro. Y su marcha es tal que de repente, inesperadamente y sin embargo con fuerza irresistible, puede detenerse al borde de un abismo. Acá donde emplea la palabra adlum, que bueno, Sacristán traduce literalmente. Y cada una de sus marchas, aunque conduzca a lo largo de ricos palmerales en flor o por encendidos campos de lirios, bah, ya saben que la flor, los lirios, etcétera, es un lenguaje muy de época. Conducirá exclusivamente allá, al borde del abismo, otra vez. Y no puede detenerse antes ni en ningún otro lugar que en el borde de un tal abismo. Este es el instante, ni antes ni después. Hay un momento en que se detiene en el borde del abismo. El ensayo es un tiempo de interrupción, diría yo, pero ¿dónde? Detenido al borde del abismo. Y además en un instante que no es intercambiable, porque es ahora, no es ahora tampoco, es un instante, es muy difícil de expresar, pero no es el ahora. En Platón está muy claro, y Kierkegaard lo retoma, el instante no es el ahora, porque el ahora es divisible al infinito, el ahora se disuelve entre el antes y el después. El instante está fuera del tiempo, pero al mismo tiempo es lo que permite que haya un corte en el tiempo. Habría que hablar largamente de esto, pero no quiero detenerme. Aunque la referencia a Platón no deja de ser interesante porque uno de los centros de atención y además uno de los usos que remite al término forma es en Platón. Con lo cual no quiero decir que sea neoplatónico, porque hay muchos que no leen los textos y sintetizan rápidamente piensan, es un neoplatónico. No es un neoplatónico, es un lector de Platón. Y lo que Lukács privilegia en Platón, y esto lo digo como advertencia a todos los que usan las consignas, lo que toma de Platón es la forma del diálogo. Un diálogo vivísimo donde la sistematización por momentos se vuelve absolutamente imposible, ¿no? Esto es lo que ha hecho que algunos, como Whitehead, hayan dicho que toda la filosofía de Occidente sea notas al pie de página de los diálogos platónicos. Afirmación exageradísima, pero que tiene un punto de verdad. Bueno, dice, y el sentido más profundo, continúa, de la forma consiste en esto: llevar al gran momento de un gran silencio. Acá aparece otro momento, el silencio. El silencio, tal como lo puedo leer yo, es el silencio del sentido, es decir, el punto donde acaba el sentido. La policromía, por decirlo así, la variedad del sentido, la enormidad del sentido con que a veces nos regodeamos, acá se clausura. Entonces, lleva al gran momento de un gran silencio y dar al abigarramiento, bueno, traduce así el término, Bonheit. Bueno, sí, puede ser. Pero abigarramiento en el sentido de variedad, de enorme variedad. Sin meta de la vida, una forma tal como si solo corriera en busca de tales instantes. Fíjense, la policromía, por decirlo de algún modo, sin meta, eso sería la vida. Es decir, tiene una multiplicidad de formas que no apuntan a ningún sentido. Es imposible encontrar ahí un sentido. ¿Por qué? Porque reina la necesidad, pero en el sentido antiguo del término, es decir, el destino. Y el destino, en el sentido antiguo, no es separable de algunos de los aspectos que llamamos hoy en día azar. Entonces, el abigarramiento sin meta, me parece muy importante esto porque el ensayista como ensayista, si no capta este abigarramiento sin meta o esta policromía sin meta, queda fuera del ensayo. De la vida, dice, una forma tal como si solo corriera en busca de tales instantes. Una vez más aparece el instante, ni antes ni después. Las obras escritas son diferentes solo porque es posible alcanzar los abismos desde muchas subidas, porque nuestras preguntas brotan siempre de asombros diferentes. Acá aparece la famosa palabra el asombro como origen de la reflexión filosófica, ¿no? Y las formas son necesidades naturales,
porque desde cada región no hay, a pesar de todo, más que un camino que conduzca a la cima. Pero ese camino no puede ser metódicamente identificado, ese es el punto. Es un camino que solo puede ser trazado, es un camino que se traza, y al trazarse se constituye, pero no podemos extrapolarlo en una especie de metalenguaje que nos daría cuenta como para decir, este es el camino, subámoslo. No sabemos antes de emprender si es el camino, no sabemos si nos vamos a caer antes de la cima, no sabemos si en la cima podremos aprender algo de ese sinsentido que nos abruma. Y dice, me quería detener yo finalmente en esta afirmación. Una pregunta y en torno suyo la vida. Un silencio y en torno suyo y detrás el rumor. Está traducido literalmente, se puede leer así. Y detrás el rumor, el ruido, la música, el canto total. Eso es la forma. Claro, ustedes me dirán, ¿qué define esto? Nada. Podríamos decir, es una caracterización. Pero una caracterización que connota constantemente algo que, ¿cómo decirlo? Que es, no me gusta emplear el término, pero ahora no tengo otra mano en este momento, que es infralingüístico, ¿no? Porque el rumor, el ruido, el murmullo, ahora pienso en Marte, pero algo de eso tiene que ver, el rumor, el ruido, el murmullo, el susurro, son infralingüísticos en el sentido que no son discretos, no son unidades discretas. El lenguaje habla de ellas, pero excede el lenguaje. Y por eso el rumor termina por confundirse con el ruido. Rumor, ruido, música. Sí, pero acá música está tomado en el sentido de que la música posee sentido, pero no tiene la menor significación, es imposible atribuirle significación. Entonces, el canto total. Pero, ¿cuál podría ser el canto total? El canto total es el canto que ninguno de los ensayos que figuran acá entona, diría yo. El canto total es un ideal, se me ocurre, nostálgico. Pero es la nostalgia por un mundo que está comenzando a derrumbarse. Y ese es el punto que hace que hoy en día el alma y la forma tenga otro valor. Es decir, un valor que puede ser recobrado por nosotros. Hay otro momento que quería trabajar, no sé si... Sí, a ver, tengo tiempo, ¿no? Sí. Tenés mucho tiempo, ¿eh? Tenés todo el tiempo que quieras. Perfecto. Hay un ensayo, a mi juicio no está muy bien logrado, porque es una forma de diálogo bastante pobre, pero que está dedicado a la obra de Tristan Sandy, ustedes saben de Lawrence Stern. Lawrence Stern era un personaje muy peculiar, los alemanes lo leían mucho, los románticos, Jean Paul lo lee constantemente, incluso lo imita. Yo creo que hoy en día es pura vanguardia Stern, y sin embargo era un autor del siglo XVIII. Me parece que la vanguardia actual la inventa el siglo XVIII, no el XIX, cosa de la que me convencí hace muy poco. Un ejemplo, siempre tiene capítulos que se saltea, capítulos que están atravesados por una mancha ciega, como la del limonero real, de Sal. Tacha y sigue. O también hay un orden de capítulos que altera, por ejemplo el 18 y el 20 están después del 30. Es una dispersión constante y es una obra que, como dicen acá los mismos dialoguistas, si no hubiera muerto podría haberla seguido indefinidamente. Tiene todos los recursos que uno identifica con la vanguardia, absolutamente todos. Pero bueno, en la discusión lo que aparece que la forma que busca Stern es una forma que contiene el caos, pero lo contiene al punto de revelarlo continuamente. Y a ver si... Uno de los interlocutores que continuamente lo objeta a Stern dice que es una obra despreciable porque es una obra inorgánica y fragmentaria. Bueno, lo inorgánico, lo fragmentario es lo que defiende constantemente Lukács, y es lo que hoy en día se ha vuelto, yo diría, un lugar común, lo cual es un peligro,
porque hablando de fragmentos, ya volvemos a transformar el ensayo en una forma degradada del discurso universitario. Bueno, y ahí, a ver, dice, en determinado momento, el que uno supone que es el portavoz de Lukács, y ese es el problema de este diálogo, un diálogo que tiene portavoces, la verdad que no es un diálogo, es un pseudo diálogo. En realidad, el género diálogo lo inventó Platón y se murió con él, eso es lo que yo creo, pero bueno, es exagerado lo que digo, obviamente. Dice Vincent, ahora tendría que añadir, la forma es una esencia tan condensada de todo lo que hay que decir que casi no sentimos más que la condensación, y no aquello de lo que es condensación. ¿Pero de qué es condensación? Bueno, decirle, no, del alma. El alma y la forma. Es condensación del alma. No me pidan que defina el alma porque este alma es el alma, ni siquiera es de los románticos, es de Kant. Pero bueno, Kant infundió muchísimo en los románticos. La crítica del juicio de Kant es la obra máxima para entender lo que es el romanticismo alemán, creo yo. Pero en Kant, ¿qué es el alma? Es un principio de vivificación. Es decir, es lo que transmite el temor y el temblor, perdón que use estos términos de Kierkegaard, pero que son posteriores, pero que son adecuados, transmite a la forma el temor y el temblor del enunciante de la forma. No crean que esto es una caracterización psicológica, porque lo que está en juego es el pensamiento, en el sentido, el temor y el temblor del que hablo, tiene que ver con el estremecimiento de la palabra, donde aparece multiplicidad de pensamientos que no pueden ser reducidos de una forma léxica. Esto es una tesis, obviamente, de Kant, de la crítica del juicio, a quien aquí no menciona, pero me parece que es un referente del pensamiento del Lukács temprano. Entonces, hay algo condensado, pero hemos perdido de vista el principio de condensación. ¿Pero cuál es el principio? Aquí yo creo que sí que hay una evocación de algo, de una categoría romántica que aparece, por ejemplo, en Schelling. ¿Cuál es esta categoría? La actividad. Hay una actividad que solo podemos captarla como actividad en el momento de actividad, podemos vivirla, pero cuando reflexionamos sobre ella, ya la cristalizamos. Sin embargo, esta actividad, esta energía, cuando se cristaliza en un ergón, se vuelve muerto, pero es lo que vivifica lo muerto. Hoy en día esto ha sido resumido y reanudado con la famosa pareja lingüística enunciado-enunciación, que no creo que pueda dar cuenta de este fenómeno, pero de todos modos empleo estos términos porque quizá a muchos les resulten familiares. Y finalmente, lo que subraya, dice, quizá fuera mejor decirlo así, la forma es el ritmo de lo que hay que decir. Él emplea incluso neológicamente un término de origen latino, ritmus, ¿no? Sería el ritmo de la vida contaminando a la forma, descomponiéndola, pero al mismo tiempo mostrando su carácter esencial. Bueno, ahora me gustaría charlar con ustedes, pero antes quisiera decir una sola cosa, que es muy elemental. El problema del ensayo es que el ensayo, creo yo, no es un género cultural. O mejor dicho, cuando se convierte en un género cultural con reglas y métodos específicos, deja de ser ensayo. Eso es obvio. Porque precisamente la virtud del ensayo consiste en que uno escriba y lea lo que no sabe. Tiene que aventurarse en lo que no sabe y tiene que responder, yo diría, a voces desconocidas. Y esa respuesta es una respuesta en acto. Por eso siempre insisto que, yo digo, escribir, hay que escribir sobre lo que uno no sabe. Ahora, es cierto que una cosa es proponérselo y otra hacerlo. Ese es el problema. Nadie sabe de antemano si va a escribir un ensayo. Si me decido a escribir un ensayo, no sé, es muy probable que me escriba el ensayo. Con lo cual está implicado en mis propios libros, porque, qué sé yo, el último libro que citó Alberto y otros ensayos. Yo creo que algunos he vuelto a leerlo y son ensayos. Pero ¿son ensayos en qué sentido? Que ahora que los vuelvo a leer hay momentos que no entiendo qué escribí. O entiendo otra cosa que lo que creía entender. Entonces yo digo, bueno, acá hay algo del ensayo. Pero el ensayo tiene,
es lo último que quiero decir por ahora. Tiene algo que podemos compararlo, no es lo mismo ni mucho menos, con lo que se llamó la literatura fantástica. Lo fantástico es un momento, un instante de oscilación entre lo natural y lo supranatural. Es un instante, no es un género. Y ese instante no puede preverse, ocurre, simplemente ocurre. Por supuesto que el ensayo es otra cosa, pero nos da un índice de algo decisivo. El ensayo no es un género cultural. A mí me parece una afirmación que hay que sostener frente a la preeminencia de lo que se ha dado en llamar ensayo, porque evidentemente hoy en día se llama ensayo a una especie de género cultural de segunda clase. No es una monografía, no es una tesis, no es una tesina, es un ensayo, con el aspecto casi despectivo que tiene. Y encima, un ensayo se lo suele pensar como subjetivo, caprichoso, con lo cual estamos entrando otra vez en las formas más primarias de la psicología del yo. Bueno, por ahora... No es que me borre, digo, me gustaría charlar, porque esto es muy, muy extenso, ¿no? Bueno, yo tengo varias preguntas, pero hago una y después cedo para que intervengan otros y después me voy sacando las ganas. Antes de hacerte la primera pregunta, lo único, porque a lo mejor no lo conoces, hay un ensayo de Chesterton sobre el ensayo, en el que Chesterton dice, no se escriben ensayos, se ensaya escribirlos, ¿no? La escritura, dice, siempre es un salto a lo desconocido. Y en eso el ensayo es escritura. Sí, ¿no? Y digo, refuerza esta idea de que no es un género cultural. No se sabe hasta que se realice si hubo o no ensayo, ni qué forma tuvo. En un momento, vos decías, bueno, corremos siempre el riesgo de que el ensayo se convierta en una forma degradada del discurso universitario. A mí me parece que uno de los modos de que eso, de evitarlo o de resistir eso, es por la presencia de la ironía en el ensayo, que es algo que en Lukács, viste que tiene mucha importancia y vos no lo mencionaste. No está bien que lo menciones. Sí, sí. No, me gustaría que te detengas sobre eso. Perfecto, me detengo. Antes que nada, una observación. Aparecen continuamente carteles. Gente que me pregunta si esto está grabado, si se puede grabar. Supongo que Leonardo le puede contestar a ellos, ¿no? Se está grabando y después se va a subir al canal de YouTube del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria. O sea, se está grabando, lo vamos a poder escuchar varias veces. Va a hacer falta escucharlo varias veces. Bueno, a ver, de todo lo que decís me parece que lo más importante es esto que yo no señalé, la ironía, sí, seguro. Lo tenía anotado para hablar de ello, pero no sé por qué no lo hablé. Bueno, el término ironía, me parece que en Lukács, y sobre todo en el origen del pensamiento de Lukács, que es el romanticismo de Jena, y sobre todo Schlegel, Friedrich Schlegel, no se confunde con una figura retórica, en el sentido de que se dice lo contrario de lo que se entredice, lo contrario de lo que se dice. Esa es la forma habitual de definir la ironía. No es eso, en absoluto. La ironía ni siquiera es una figura, ¿no? La ironía es una tendencia, diría yo, que es propia del ensayo romántico y que él hereda. A Schlegel lo cita explícitamente y explícitamente habla de la ironía. Que hereda esto, la necesidad de que el productor se separe del producto, de tal modo de quedar en libertad a través de gestos de arbitrariedad que van a descomponer al producto y van a sumir en estupefacción al lector, que deberá hacerse cargo de esto que recibe, es decir, la estupefacción. Yo diría que la ironía es el modo en que el poeta o el crítico o el narrador o el filósofo produce una sensación de sorpresa en el lector.
de tal modo que el lector, como decía Barthes, levanta la vista de golpe. Es decir, hay algo sorprendente. Y lo sorprendente consiste en que el escritor ha tomado distancia de lo que escribe, de tal modo de que ya no está ahí. ¿Y dónde está? Bueno, que lo averigüe el lector. No es una categoría psicológica, no es una exaltación del yo de la psicología. Habría que hablar muchísimo de esto, porque cuando la filosofía romántica o sus antecedentes hablan del yo, habría que ponerse de acuerdo de qué estamos hablando. Pero esto es un tema larguísimo. No sé si queda claro, ¿no? La ironía divide al texto, separa al autor del texto que ha producido y produce un impacto en el lector que debe reasumir el texto. Es decir, la ironía es lo que hace que en un momento donde alguien escribe apuntando a lo que se supone la comprensibilidad, de golpe vuelve incomprensible el texto. Y esta incomprensibilidad produce un impacto en el lector que debe reasumirse. Sería eso, más o menos. Claro, él parecería como que lo vincula digamos, a la imposibilidad de articular saber y experiencia particular, ¿no? Cuando dice, bueno, el ensayista parece que habla de un libro que encontró al azar o de algo que vio al paso y en realidad está hablando de cuestiones últimas. Claro. Sí, a ver si podría decir. La ironía sería el punto máximo del estilo indirecto. Es decir, alguien está escribiendo y uno advierte que mientras el tema es A, está insinuando B, pero B no termina jamás de definirse ni de adquirir cuerpo. Es como si B fuera una especie de fantasma que contornea a A. Pero es esa forma oblicua que tiene la escritura y que, bueno, no todo el mundo puede producirlo porque hay que tener muchos recursos. Pero los recursos del ensayista son un saber hacer. Tomo esta expresión del psicoanálisis porque me parece claro. Se dice que el psicoanalista es el que sabe hacer, no es el que aplica la teoría, es el que sabe hacer. El ensayista también sabe hacer, es decir, se maneja en la tiniebla y aventura, conjetura y se anticipa a toda certeza. Si no, no es ensayista. Me parece que este es el punto. Ahí está en juego la ironía. Vuelvo a insistir, la ironía no como figura retórica particular. Bueno, ¿algún otro que quiera intervenir antes de que yo vuelva a intervenir? Alberto. Sí, Silvio. No, quería, bueno, me pareció muy iluminadora la charla de Juan, con un texto difícil de, como él lo señalaba, de pedagógicamente transmitir en la oralidad por ese estilo, justamente como señalaba recién, romántico, ¿no? Temprano romántico. Hasta se podría hacer alguna observación sobre el problema de la juventud, ¿no? Porque es el joven Lucas, que cita al joven Schlegel, y son gente que después envejece mal, digamos. Pero, el tema de la ironía que señaló recién Juan, justamente es un término muy... que uno siempre adosa a Friedrich Schlegel y está explícitamente adosado a eso, está directamente ligado a eso que señalabas, Juan, de la incomprensibilidad, ¿no? El último, prácticamente la despedida de la revista de los Schlegel es un ensayo que se llama Sobre la incomprensibilidad, que es muy irónico, que es sobre la sorpresa de los lectores o la incomprensión de los lectores y otra serie de disquisiciones, pero en otros ensayos un poco más orgánicos había señalado Schlegel esto que decías vos, Juan, de la distancia, o sea, la ironía como una separación del sujeto y la forma, una especie de distancia
podemos decir, entre el narrador y lo narrado, que produce, digamos, una especie de reflexión sobre la forma. Y que eso está casi en Lucas muy explicitado desde el título, ¿no? El alma y la forma, es como el yo, lo que fuere, el pensamiento y lo escrito, los escritos, y esa relación nunca resuelta entre lo escrito y la vida, o la experiencia, o las distintas figuras que adquiere la vida en el libro, ¿no? Como el problema estaría en la I, como decía nuestro amigo Baira, que todos los ensayos tienen una I, entre una cosa y otra, que es una interrogación, digamos, más que una solución, ¿no? El alma nunca llega a desplegarse en las formas nunca logran capturar esa vitalidad, digamos, ¿no? Ese temblor. Y eso es lo que es irónico, es una ironía además melancólica, ¿no? No es una ironía que de alguna manera se jacte de su propia imposibilidad. Me parece, bueno, no te estoy haciendo ninguna pregunta, un comentario, pero me parece que vos lo señalaste bastante bien, esa cuestión. Aunque no habías hablado de la ironía, habías estado siempre hablando de este problema, digamos, entre lo vital y la posibilidad de escribir, o la forma, digamos, inacabada, por así decir. Sí, sí. Mira, me parece muy oportuno, vos dijiste una forma de la juventud, y es cierto, porque Schlegel hizo las mejores cosas cuando era joven, y Lukács escribió estos textos, tendría 23, 24 años, y también subrayaría que los dos envejecieron mal, pero muy mal. De Lukács me acuerdo un episodio horrible, cuando el amigo de él, húngaro también, que ahora está siendo traducido al castellano, Bela Jambas, le pidió ayuda para poder publicar sus textos, y él se lo negó, dice, pues usted está sumergido en un idealismo místico que es contrario al materialismo, le dijo Lukács, lo abandonó a su suerte. Y el pecado de Jambas había sido elogiar el arte abstracto, cosa que para los teóricos de la URSS era un espanto puro, ¿no? Y me acordé porque Friedrich Schlegel terminó gordo como secretario de Metternich y cambiando de religión, se volvió católico, ¿no? Y todas sus últimas obras son del más profundo de los reaccionarismos. Wow, es cierto, hay algo de la juventud, ¿sí? Pero han mandado muchos mensajes acá, supongo que hay gente que dice que escribió sus preguntas, no tengo la menor idea de eso. Yo no lo veo. No, ya desapareció el cartel. No, yo vi que alguien decía que había escrito una pregunta, pero tendría que estar ahí mismo en el chat, ¿no? Pero la pregunta no se formuló y desapareció el... Ah, bueno. Sí, A lo mejor la escribió en otro lugar. Está en el chat, ¿eh? Está en el chat la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Yo no la veo. Ah, hay una pregunta larga, Sí. más arriba del aviso. Una pregunta de Agustín Palmieri. Agustín Palmieri. ¿La podés leer? Si no, la leo yo. Léela vos, porque no, acá sale la... Bueno, yo la leo. Querido Juan, en primer lugar, gracias por tu exposición. Te quería preguntar dos cosas. Perdón por mi patadurez lacaniana. Si el ensayo está entre la forma y la disolución de la forma, en el impas de su imbricación estable y legaliforme. Por eso constituye un intraducible. El ensayo es un instante siempre en fuga, o muy temprano o muy tarde. En ese punto pareciera cabalgar sobre el funcionamiento de la cosa, el significante y la letra. Y ahora vendría la pregunta propiamente dicha. ¿El ensayo sería entonces una tercera forma, junto con el poema y el matema, de intentar anudar, sin garantía, pero con reglas, algo de lo real de la cosa al borde de ello?
el poema encarnaría una ontología de la presencia, el matema encarnaría una ontología de la sustracción o la ausencia, y el ensayo, ¿qué ontología encarnaría? Te hago un pedido para los no instruidos en el lacanismo, hace algunas explicaciones antes de responder. La pregunta me parece muy interesante, pero digo, hace algunas explicaciones presuponiendo que la diferencia entre poema, matema, no es para todos inmediatamente comprensible. Pero lo que pasa es que la pregunta está llena de presupuestos lacanianos y explicitar todo eso requeriría... Bueno, no, entonces respondela, no hay problema. Y cada cual se las arreglará, tomará nota de lo que no sabe e investigará. Sí. Y además, me parece que en la pregunta se mezcla Lacan con Badiou, qué sé yo, es complicado. A ver, responder. A mí me parece que habría que desmontar la pregunta, porque la pregunta supone otra vez lo clásico. Hay que hacer distinciones entre la forma y establecerla, ¿no? Es que ese es el punto, no es posible hacerlo. Si yo pienso que una tercera forma va a aparecer una cuarta, los ensayos no forman parte de una clase. Es decir, podemos unificarlo a condición de que estén dispersos. No forman parte de una clase. No es posible establecer distinciones mecánicas ni dinámicas de ninguna especie, porque vamos a entrar en una especie de juego de trabalenguas completo. A ver, Freud hablaba del malestar en la cultura y hablaba de la neurosis. Yo diría que el malestar en la cultura, uno de los aspectos del malestar en la cultura, es la necesidad de tener estratificaciones rígidas que respondan inmediatamente a los grandes problemas que tenemos. Eso no lo hay. El ensayo demuele eso. Por eso, contestar darle un lugar al ensayo es liquidarlo. Esa es mi respuesta sintética. Está bien. Parece oportuna la respuesta. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias. No, bien. Había hecho un comentario siguiendo la línea de Agustín y te había escuchado antes plantear, digamos, que uno no puede proponerse realizar un ensayo, ¿no? Y entonces tuve la ocurrencia de pensar que, bueno, el ensayo es algo que acontece de manera inesperada, digamos, ¿no? En esto de que uno no puede proponérselo. Pero también, digamos, tendría que haber cierta disposición. O sea, uno no puede proponerse, pero sí puede disponerse, ¿no?, al ensayo. Sí, por supuesto que sí, seguro. Hay algunos que estamos dispuestos, pero esto no me garantiza en absoluto que vaya a escribir un ensayo. Ni porque escribí varios ensayos siga escribiendo ensayos. No lo sé, no lo sé. No, perdón, yo quiero insistir, no es una unidad mística, es el hecho de que uno pueda escribir sobre lo que no sabe, y escribir quiere decir aquí estrictamente que uno responde a voces desconocidas, de tal modo que se encadenan los enunciados con las posibles enunciaciones, y uno se ve sumido en un circuito que después de que se lanza, no tiene retroceso, o en todo caso uno puede cortarlo, eso seguramente, y puede volver a forma más cómoda. Pero si ustedes quieren, es el secreto de la escritura esto, de lo que hablamos, pero no intento clasificar nada, eso. Porque buscar lo común, esto lo dijo Lacan hace mucho, ¿no? Buscar lo común a varios es todo un problema, porque es un modo de reducir a la identidad a la diferencia. O peor todavía, reducir a la identidad a lo no idéntico. Sería esto, no sé si... Se puede hablar años de esto, ¿no? Obvio. Y vuelvo a insistir, se puede hablar, porque esta es la paradoja. Estoy hablando del ensayo y lo que estoy haciendo no es un ensayo, es obvio. Es una exposición sobre el ensayo que intenta transmitir algo del ensayo, pero no es un ensayo. Oh, perdón. Bueno.
Sí, de todos modos me parece que esa diferencia, ¿no?, entre proponerse y disponerse, si bien no garantiza, ¿no?, tiene un valor importante, ¿no?, para pensar. Yo diría que sí, yo diría que sí, sí, sí. Sí, ¿No? tiene un valor, sí, sí, sí. Sí, sí. Porque de alguna manera esto de proponerse está estrictamente ligado con lo que planteaba Juan acerca del voluntarismo, ¿no? de la psicología del yo, ¿no? Que uno voluntariamente podría realizarlo. La disposición, en todo caso, es una disposición a lo que justamente es incierto en este punto. No sé si va a lograrse o no. No, exactamente, tiene que ver con el deseo, no con la voluntad. Yo creo que sí, porque en definitiva la voluntad es una forma de obcecación. Es así. El deseo es otra cosa, el deseo tiene algo de loco, ¿viste? Te empuja en una dirección y ahí está la predisposición, seguramente. Sí, sí. Predisposición o disposición, está bien. Está bien, retomo la oposición entre disposición y hacer eso, producir eso, sí. Sí, porque a veces en el curso de un ensayo esa distinción aparece, digamos, en un momento como en un repliegue reflexivo, ¿no? Esa diferencia parece clara, ¿no? Quiero decir, no podés hacer un método de la disposición, ¿no? Porque, bueno, implica factores contingentes, pero me parece que hay un aprendizaje de la disposición, o un ejercicio de la Hay disposición, un ejercicio de la disposición, sí. ¿no? Hay un par de momentos que, bueno, los uso siempre, más allá del principio del placer de Freud, por ahí por la mitad del libro, en el que parece que estuviese hablando Montaigne, dice, bueno, estos son solo, no dice solo, estas son especulaciones, el propósito es llevarlas lo más lejos posible, por supuesto que son opinables, son todo el objeto de Montaigne, ¿no? Bueno, esto no. Pero es como un repliegue para relanzarse, porque viene un momento muy imaginativo conceptualmente, Sí, ¿no? sí. Entonces, ahí está la señal y estoy dispuesto. Y vamos a ver, obviamente, ¿no? Pero la disposición está. Está. Y Y no, está y bien. no, ¿Mm? No, yo agregaría una cosa que es muy elemental, pero bueno, conviene reiterarla. No es un llamado a decir cualquier cosa, porque, digamos, practicar el ensayo supone una larga contaminación con todas estas cosas que uno niega, con los sistemas, por supuesto, y con las obras concretas. Eso está claro, me parece. Por eso es algo que florece en el interior de una cultura. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Y Por seguro. supuesto, No, la estábamos esperando. no, digo, le introduzco de este modo porque nunca sé cómo funciona esto de las preguntas, a pesar de que he estado dando clases en Zoom durante un par de meses, pero todavía no aprendo o no quiero aprender cómo funciona. Pero no, y no es porque quiera volver a la pregunta en la que se remitía a presuposiciones lacanianas, pero la pregunta me interesó. Me interesó también la respuesta de Juan. Por eso quiero volver a ese breve diálogo que se produjo en relación a la posible posición del ensayo con respecto a la posición del poema y del matema. No es porque quiera tampoco ahora usar esos términos en el sentido que les da Badiou. Yo no estoy muy seguro de que sea lo mismo que se está discutiendo acá. Pero de todas maneras, la distinción entre poema y matema tiene una resonancia que puede remitir a lo que en este contexto se llama el arte y la ciencia. Cuando digo esto, vuelvo a aclarar que no es lo mismo, pero porque incluso en la posición de Badiou es bastante complejo. Hay que ver qué ciencia y qué arte, o sea, de qué ciencia y de qué arte estamos hablando. Pero cuando escucho la respuesta de Juan, en la que se repite esta idea de que no es posible identificar
el ensayo como género, me parece que en esa respuesta vuelvo a escuchar la idea de que este problema básico, que es a partir de Lukács, pero que va a se muestra otra vez de otra manera en Adorno, lo que se repite en esa pregunta y en esa respuesta es el problema de definir la relación entre el ensayo, por una parte con el arte y por otra parte con la ciencia. Como que es eso lo que no se puede definir. Y es interesante que eso se pueda decir ya a partir de Lukács, porque es un problema que se va a repetir en Adorno. Y esto, por supuesto, lo repito, más allá de lo que pueda significar arte y ciencia. De todas maneras, la exposición de Juan ilumina, a mi modo de ver, un aspecto importante del problema. Es que más allá de lo que quiera decir arte, en este caso, incluso para Lukács, y este es un tema sobre el que yo querría volver cuando me toque hablar, ¿qué quiere decir arte? Más allá de lo que pueda querer decir arte para Lukács y en este contexto, está claro que, de acuerdo a la lectura que propone Juan, el arte no es ese, o no se puede identificar nunca con ese canto total. Cuando me encuentro con esa frase, con esa expresión, canto total, pienso sobre todo en el contexto a partir del cual Juan propone leer a Lukács, es decir, fin de siglo, decadentismo. Me pongo a pensar, a partir de esa expresión, canto total, como algo que no llega a producirse en la tentativa de una obra de arte total, como que el fracaso de la obra de arte total wagneriana, pero no solamente wagneriana, explica un montón de cosas de lo que va a pasar después de Wagner, de lo que va a pasar en fines del siglo XIX, principios del XX. Creo que el problema de no poder definir precisamente la relación entre el ensayo y el arte tiene que ver con eso. Que es como que es una especie de fracaso de una cierta idea del arte la que lleva de alguna manera al ensayo. Y reactualizar ese fracaso en la escritura o en el trabajo literario tiene que ver a lo mejor con esto que estamos discutiendo a partir de los últimos minutos, sí, no es un método, pero de todas maneras un disponerse. Mi pregunta es si no se puede pensar esa disposición o ese trabajo de disposición con justamente reactualizar un cierto fracaso de una idea de arte y de una idea de ciencia, porque lo que escuché inmediatamente en la respuesta de Juan a la pregunta psicoanalítica fue eso, como que en lugar de definir la posición del ensayo en relación a otras dos prácticas, como que se trata más bien de repetir el fracaso de esas dos posiciones en relación a algo, no sé, aparentemente para el Lukács temprano era la vida, pero que puede ser también la historia o la política o cantidad de cosas que de alguna manera también son la vida. Seguramente Juan tiene algo que decir sobre esto de reactualizar el fracaso. Querría simplemente repetir esta expresión para escuchar las reflexiones de Juan. No, gracias por esto de tu intervención. Sí, me parece que sí. Vos pusiste el acento en el canto total. Claro, el fracaso wagneriano, bueno, supongo que estabas pensando en la música que vino después, ¿no? El atonalismo, el japonismo. Con el canto hablado de Express Gesang, ¿no? Que no es canto, porque es un habla que canta mal, por decirlo así. Pero me parece que yo pondría el acento en esto que vos decís, que el ensayo nace porque hay el fracaso de una idea de arte, pero también el fracaso de una idea de ciencia. Esta es una discusión que yo he tenido con muchísimos lacanianos, incluido el propio Lacan, que nunca advirtió que yo estaba en desacuerdo con él.
Este, Lacan suele hablar muy suelto de ciencia y lo homologa a la matemática, lo cual es un disparate realmente, porque si hay algo en la idea de ciencia es la enorme variedad de la ciencia, de la paleontología, ¿no? Hasta la biología molecular, hay una diversidad de objetos, una diversidad de métodos y de técnicas que no pueden ser agrupados ni siquiera bajo el nombre fetichístico de las matemáticas. Ahora, necesitamos esa agrupación, porque creo que, a ver, las grandes ideas del arte y de la ciencia hace tiempo que están en descomposición permanente, ¿no? Ya no tenemos la convicción de que Newton es el modelo de ciencia a seguir, que sin embargo es el modelo de Lacan, porque evidentemente hay una enorme diversidad. Ahora, yo no puedo agrupar esa diversidad. Por otro lado, el arte es una expresión que a mí me causa temor cuando alguien habla de arte. Está bien, yo puedo hacer una referencia al griego y decir que el arte es una práctica, es una poiesis, bueno, todo lo que ustedes quieran. Pero la verdad es que si quiero trabajar la idea de arte, me encuentro que una diversidad tan grande, ¿cómo puedo agrupar todo eso? Además, creo que no lo necesito. No lo necesito. A mí me parece que uno de los ejes más importantes de todo esto es Kant. Porque en Kant el gusto no es capricho, el gusto es universal. Pero universal quiere decir, lo postulo como universal, no puedo demostrarlo, sin embargo lo postulo. Y esto es importante porque el gusto es una guía absolutamente decisiva y que conspira contra las clasificaciones académicas. Es lo que hace que, por ejemplo, a mí mi interés por la literatura es un aburrimiento enorme por las teorías literarias, pero me siguen apasionando los escritores. Y escribo sobre escritores, pero la teoría literaria lo veo como un monstruo que se derrumba. Quizá esto tenga que ver con el ensayo, ¿no? En el sentido, es un rasgo de época, sí. Hay algo que se descompone. Bueno, vos vas a exponer sobre Adorno. En Adorno el derrumbe, la derrota es una constante de su estética, ¿no? Sí, no, respecto a la pregunta y la discusión que se abrió brevemente, me interesó porque tiene que ver con cosas que te escuché decir a vos hace 30 años, entonces me dio la posibilidad de volver a este tema, justamente lo que vos repetís ahora sobre que lo que llamamos ciencia, hay gente que todavía piensa que tiene que ver con la matemática, pero en realidad la ciencia, incluso tal como la conocemos, más allá de la definición, porque yo tampoco sé ni lo que es el arte ni lo que es la ciencia, no importa, pero lo que se llama ciencia tiene que ver más bien con la imposibilidad de la matemática, es decir, es ya un fracaso del matema. De la misma manera que lo que se llama arte es el fracaso de ese concepto de arte que se intenta definir a partir del término griego. Y sí, no es la primera vez que te lo escucho decir, pero a partir del texto de Lukács me interesaba volver a precisar esos puntos. Claro, pero a ver, hay algo que me parece que lo dije, pero como no estoy seguro lo vuelvo a decir. Me parece que un rasgo de esta época es el fracaso de las teorías predictivas. Me acordé porque vos dijiste el fracaso de las matemáticas. El fracaso de las teorías predictivas. Es decir, en la historia fue claro, es decir, en determinado momento, más que Marx, el marxismo constituyó como visión del mundo, predecía hacia dónde iba el mundo, y es obvio que no. Es obvio que fracasó todo de un modo terrible, y más con la implosión de la Unión Soviética, no la explosión, la implosión de la Unión Soviética. Bueno, y el hecho de que China haya entrado en el capitalismo bajo la dictadura supuesta del proletariado. Entonces, pero esto ocurre en todos los sectores. Yo me acuerdo de un historiador que dijo, nosotros los historiadores nos encargamos de predecir lo que ocurrió ayer porque ya ocurrió, pero cuando hacemos predicciones para el futuro, todo es incierto. Un buen historiador debería predecir y después confrontar si la predicción es correcta o no. Entonces, esto no es un llamado puro y exclusivo al nihilismo, aunque supongo que lo implica de algún modo, sino a reconocer que hay algo que es impredictible en la historia humana, por lo menos en la historia. Pero impredictible no por la irracionalidad, sino por la enorme complejidad de intersecciones impide que haya una determinante en última instancia.
Entonces, me parece que esta es condición del ensayo. Si hubiera eso, esa predictibilidad, el ensayo sería algo superficial y prescindible, diría yo. Un amable divertimento, pero hoy en día no es eso. Bueno, alguien escribió una pregunta que yo no a mí se me borró, pero no sé si... Creo que era el mismo Palmieri de hoy. No la veo yo. Vino el comienzo y después no... Un comentario respecto de la pregunta que se planteaba en torno a la disposición Sí. y su diferencia con el proponerse. Me parece que algunas de las reflexiones que transcurrieron respecto de la temporalidad dan alguna perspectiva posible para pensar en qué consiste la disposición. Digo, por ejemplo, por este oxímoron que implica esa definición que vos dabas, Juan, de el instante de oscilación, ¿no? Hay ahí como una tensión entre una dualidad que implica la oscilación y la unicidad, o incluso el fuera de tiempo que implica el instante. Pero en relación a esta cuestión del tiempo y del ritmo que también vos subrayabas, me parece que un término propicio para pensar la disposición es cuando definías la forma al borde del derrumbe, al borde del silencio, al borde del desastre, porque ese al borde de esa inminencia temporal no es ni la forma estable ni el derrumbe ocurrido. Sí, exacto. Me parece que la disposición, la temporalidad de la disposición se corresponde con este al borde de. Sí, sí, de acuerdo, totalmente. Al borde de quiere decir que hay algo constituido como forma, en el sentido más tradicional del término, pero al mismo tiempo que eso está en proceso de descomposición porque muestra sus límites, pero no es ni lo uno ni lo otro, es la vacilación entre los dos. Y creo que lo ensayístico está en ese nivel, desde Montaigne para acá. Lo que pasa es que mucho más acentuado en la modernidad que inaugura de algún modo Lukács. Por eso el título es bueno el título, Crítica de la Modernidad. Pero sí, pondría el acento al borde de... Ese es el instante, ese es exactamente el instante. Hay un pasaje de Malestar en la Cultura, me acordé cuando Alberto trajo el texto de Más allá del principio de Placer de Freud. Y en ese pasaje Freud hace utiliza el recurso, digamos, ahí de la comparación entre la arquitectura de Roma y el reino de lo psíquico, y llega un momento en donde explicita al lector de que ese recurso tiene grandes límites y lo va a dejar de lado, ¿no? Y me parece que eso también podría pensarse en relación a la disposición. Es decir, estar dispuesto también, digamos, a encontrar los límites que uno en el ensayo, digamos, va utilizando como recurso, y también a descartar, ¿no? En ese punto Freud descarta la analogía, dice, esto ya no me sirve, no tiene serios límites, no me permite seguir pensando lo que quiero plantear, bueno, se va. No sé si lo socializo. Está bien, pero fíjate vos que se va, pero deja la huella, porque ha hablado ha hablado de arqueología y por lo tanto ha hablado de ruinas. Es decir, Freud estaba literalmente fascinado por las ruinas de la antigüedad, sobre todo la antigüedad romana, ¿no? Y bueno, me parece que es muy pertinente porque buena parte de su obra está en estado de ruina. A ver, buena parte es una exageración, pero el Moisés y el monoteísmo, que es un tema sobre el cual he vuelto ahora y estamos escribiendo un libro sobre el tema con Hinky, creo que lo vamos a terminar en los próximos meses. Justamente el problema es ese carácter inorgánico que tiene Moisés y el monoteísmo de Freud. Es una obra imposible, y además encima se contradice cada segundo. Uno da vuelta a la página y hay una contradicción flagrante. Y la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué clase de ensayo es esto? Bueno, es interesante.
porque también es la demolición de su propio mundo, ¿no? El mundo austrohúngaro, el mundo de la Viena, ¿no? Arrasado por el fascismo. Bueno, es largo el tema, como de costumbre. No, pero está bueno eso y me gustó lo que dijiste recién, ¿no? De que queda la huella, ¿no? De ese descarte también. Queda la huella, queda la huella. Freud siempre frecuentó literatura arqueológica, a veces por diversión, pero creo que estaba guiado por un instinto, diría yo, de que ahí había alguna verdad a transmitir. Sí, sí. Bueno. ¿Puedo preguntar? Sí. Sí, sí. Sí, Juan. No, quería volver a un problema que es como central, creo que los tres textos que vamos a glosar en estos días, que es este problema de la relación del ensayo con el arte y la ciencia. Porque Sí. justamente, bueno, Adorno como que le critica soterradamente, o más o menos explícitamente al principio de su texto a Lukács, que Lukács parece ponerse del lado del arte, es decir, quiere identificar el ensayo con una especie de particular forma de la poesía o de la práctica estética, o digamos del lado del arte más que del lado de la ciencia, ¿no? Y Adorno, con su obcecación en hablar del concepto y de que el material del ensayo es el concepto, quiere hacer una diferencia, digamos, entre arte y ensayo, ¿no? Y la ciencia estaría representada por el concepto filosófico, ¿no? No por la ciencia tecnológica ni siquiera matemática, ¿no? Entonces, ese problema, digamos, en Lucas no está resuelto, pero hay como una tendencia hacia el arte, que es una tendencia romántica, ¿no? De que incluso la filosofía debería ir hacia el arte también, como lo dice, no sé, Schopenhauer también dice eso, pero los románticos de Jena, los que interesan a Lucas, también dicen eso, ¿no? Y más que la ciencia, el problema sería el pensamiento, la filosofía, el concepto, la teoría de cualquier clase, cómo opera en el ensayo, o sea, qué hace el ensayo con eso. Es una cuestión compleja. Bueno, Max Vence también va a hablar de eso, aunque es menos conocido, de el problema de arte, ciencia y ensayo. Creo que ahí hay una cuestión que no se puede resolver, pero que es un problema, ¿no? Porque el ensayo no son poemas. No. No tienen ese mismo rango, es otra cosa. Es otra cosa. Pero tampoco es una teoría filosófica sistemática. Claro, vos introdujiste el término filosofía, que estaba ausente en esto, pero me parece que estaba atravesando todas las exposiciones, ¿no? Ciencia, arte y la filosofía. Bueno, yo creo que Adorno cuando habla de ciencia, en realidad, y mejor dicho, cuando habla de concepto, habla de filosofía, la filosofía del concepto. Sí. El concepto como lo idéntico en lo no idéntico, me parece. Pero la visión que él tiene del concepto es ensayística. Por eso, ahí hay toda una cuestión bastante complicada, ¿no? A ver, sí, es un problema que, bueno, en Lucas también aparece con el modelo de Platón, ¿no? Como que el primer ensayista sería Platón, Sí, y en Platón está el concepto, digamos, pero obviamente sí, sí. de que haya un sistema es bastante dudoso, pero, digamos, esa cuestión, hay una relación ambigua entre el problema de la imagen y de las figuras de la vida y de la expresión poética y el problema del concepto. O sea que en Platón también es difícil de distinguir, ¿no? Muy Bueno, difícil. eso también Schlegel decía que el primer, digamos, el modelo de exposición verdaderamente filosófica era el diálogo platónico, y bueno, también identificaban con eso su modo de exposición, pero lo que yo planteaba era digamos que habría un matiz por lo cual Lucas y Adorno, por ejemplo, que son los que más hemos leído, que todo el mundo por ahí conoce, no dicen lo mismo, aunque hablan del ensayo, digamos, hay una defensa del ensayo, tienen como un matiz que para mí es esta tendencia, podríamos decir, más hacia el lado literario que hacia el lado conceptual en Lucas, ¿no?
Claro, y me parece que en Adorno lo que está en juego es Hegel, obviamente. El concepto hegeliano y el fracaso del concepto hegeliano, que es lo que abre la puerta al ensayo, como disposición, diría yo, ¿no? Retomando los términos que hemos usado. Sí, sí, sí. Pero claro, el Hegel que está presente en Lukács es más bien en otro texto que no hemos considerado, en la teoría de la novela. Después Hegel será reducido a una especie de antecedente idealista del materialismo marxista, pero bueno, no es nada de estos textos que tenemos en cuenta. Bueno, pero está más o menos circunscripto el ámbito de problemática que tenemos, me parece, ¿no? Yo quería hacer otra pregunta, pero es bien como para informarme. Tomando apuntes del texto de Lukács, en un momento, bueno, anoto, el ensayo es forma artística, pero no es arte, y es forma artística porque da configuración a determinadas vivencias, ¿no? Las que él llama la conceptualidad, la intelectualidad como vivencias afectivas. La cuestión del vínculo forma-vida, que como decís vos, pertenece a otra época, pero al mismo tiempo ha reingresado en nuestra época, porque de hecho todos los que estamos agrupados en el centro de teoría estamos trabajando escritura y vida, en una clave deleuziana, para ubicarte, ¿no? Deleuziana, con alguna cosa de Agamben. Entonces, bueno, en un momento vos te referías como a la rareza que nos puede producir Adorno y tenía que ver con sus vínculos, vos decías, con la filosofía de la vida. Eso lo... ¿Cómo? No, dijiste Adorno, Lukács. Lukács. No, Lukács, porque esto en Adorno justamente no aparece, ¿no? Hace, no sé, unos 25 años yo me enganché muy fuerte con Adorno y recuerdo que el texto de Lukács me pareció muy raro, muy hermético, no hermético, muy raro, se me escapaba por todos lados porque creo que estaba buscando como un provecho más teórico que del de Adorno sí pude extraer. En cambio, estos últimos años que lo volví a leer en esta clave justamente de los vínculos entre forma y vida, se me fue volviendo cada vez más interesante, más contemporáneo de nuestros intereses. No, la pregunta es si podrías hablar algo sobre la filosofía de la vida. Es una pregunta de alumno que no ha leído. ¿Sí? ¿Te podrías desarrollar algo o dar unas claves como para estudiar algo de eso? Bajo el nivel de la discusión, pero lo necesito. Pero está bien, lo que pasa es que ese porque, a ver cómo decirlo, la filosofía de la vida formalmente en la historia de la filosofía aparece a propósito de Wilhelm Dilthey. Pero la vida está asimilada a la teleología, a la búsqueda de las finalidades y a la comprensión de las finalidades, diferenciando, comprender las finalidades vividas, y ahí aparece el famoso término Erlebnis, vivencia, diferenciado de lo que es la explicación científica, que es el vínculo causa-efecto. Pero lo que pasa es que Dilthey, desde mi punto de vista, es un filósofo de una pobreza excepcional, digamos. Yo creo que el éxito que tuvo se debió a que ese término vida se contaminó. A ver, el término vida, que él intentó darle malamente una función conceptual, se convirtió en un mito, en el sentido de Blumenberg, ¿no? ¿Un mito de qué? Un mito de las fuerzas irracionales que la razón no contiene. Entonces el término vida ahí sí empieza a adquirir una cierta densidad. Pero claro, hay muchísimos filósofos de la vida, entre ellos el español Ortega y Gasset. O Edward Spranger, qué sé yo, hay millones es un término muy marcado en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX. Es de algún modo un antecesor de la fenomenología de Husserl, de algún modo. Claro, nosotros ya lo recibimos por esta vía
deleuziana asociado justamente al devenir, al instinto, a lo contingente, justamente a lo que carece de causa y fin, a lo que es proceso de recomienzo, de interrupción. O sea, ese sería el avatar de la transformación del concepto de vida en mito, según lo que vos decís. Sí, sí, seguro, seguro. Ya desprendido de la filosofía de la vida. Desprendido de la filosofía de la vida, reingresa en la filosofía como mito. Ah, perfecto. Ahí puedo agregar una cuestión que es interesante también, que uno de los elementos de anclaje y de supervivencia de la filosofía de la vida, sobre todo de Dilthey, es la relación con la literatura, con la poesía. Es decir, empiezan a ver la vivencia en la literatura, ¿no? Poesía y verdad, ese es un libro, ¿no?, de Dilthey. O sea, porque como es inasible la vivencia, ¿dónde está? Bueno, se la encuentra en el relato de la vivencia, en la experiencia, la palabra vida adentro. El relato de la experiencia en la literatura. Ese es el problema, que todo lo demás es como una nebulosa, digamos. Entonces, con ese anclaje en los textos, termina derivando hacia una especie de hermenéutica después la filosofía de la vida, porque es ver la vivencia en la literatura. Por eso es literatura y vida la filosofía de la vida, más que nada. Las otras cosas que dicen sobre la vida en general son bastante difíciles de captar. Por eso quizás se pueda encontrar ahí algún elemento un poco arqueológico en esos análisis de poesía que hay un poco germinales en Dilthey, y bueno, y en esa idea que tiene, de que en la literatura hay una verdad sobre la vida, que hay que captarla, ¿no? Es como si fuera el elemento, bueno, es como muy romántico también eso, ¿no? Viene de Goethe. Sí, sí. Pero bueno, ese libro, Poesía y Verdad, se llama, o algo así. Que puede verse. Perdón, Silvio, hay una confusión. Poesía y Verdad es el título de Dichtung und Wahrheit, de la obra, la autobiografía de Goethe. Sí, viene de ahí. Sí, ¿cómo se llama? El Prodite tiene uno que se llama Dichtung, y tiene uno sobre... Ay, no me acuerdo. Bueno, creo que es poesía y vida, me parece. ¿No es literatura y vida? Claro, depende de cómo se traduzca la palabra, pero la verdad que habría que buscarlo. Sé que, digamos, Dite yo no lo leí porque es un plomazo, pero tiene libros que hablan de literatura. Que son citados. Hay un plomo bélico. No, me parece que se llama Poesía y Vida. Puede ser, ¿no? Puede ser. Sí, vida, la palabra vida está, no la palabra verdad, sí. Sí. La palabra vida está en el título. Sí, acá hay una observación de Cintia Seba, Poesía y Verdad. Pero Poesía y Verdad es de Goethe. Sí. La autobiografía de Goethe. Bueno, que alguien googlee Dilthey y vea cómo se llaman los libros. No hace falta que sea ahora. Lo tengo acá. Bueno, quiero sumarme a la cadena de observaciones, porque no, el título de la autobiografía de Goethe, digo el título porque en realidad al libro Kierkegaard no se refiere, no dice nada, pero cita, nombra el título del libro de Goethe en el concepto de ironía, justamente para introducir a partir de ahí el tipo de ironía que él quiere defender, que es el de lo que Juan llamaba antes el distanciamiento del productor en relación al producto, que para Kierkegaard es el fundamento de un cierto concepto de ironía que él piensa que ya no es, en realidad tiene razón, no es ya el de Schlegel y del romanticismo temprano, no, son dos cosas diferentes. Es decir, la comprensión de la ironía es la comprensión de esa relación entre poesía y
y vida. Cuando Alberto decía, hablaba de las fuentes de este concepto de literatura y vida que ellos manejan en el centro, lo nombrabas a Deleuze. El concepto deleuziano de vida ya no es, por supuesto, no es que esté lejos de Dilthey, sino que no tiene ya nada que ver con eso. El concepto de vida de Deleuze es nietzscheano, es decir, un concepto de vida que no tiene nada que ver con la teleología. Incluso es un concepto de vida ateleológico, el de Nietzsche, es decir, vida como desbordamiento, como desborde de la voluntad, que puede ser también desborde de la capacidad expresiva, ya que la voluntad es todo, o cualquier cosa que uno quiera. Es decir, es un concepto de vida ateleológico, que a fines del siglo XIX es Nietzsche el que lo representa. Pero ¿cómo llega eso a Lukács? Yo creo que habría que hacer toda una reconstrucción histórica para la gente que le interesa este tipo de reconstrucciones y pensar cómo Nietzsche pasa a la sociología de Simmel, por ejemplo. Ah, claro, sí, de acuerdo. Por ahí se llega a los alemanes, ¿no? Y a los que escriben en alemán, sin ser alemanes. Eso ya no es, institucionalmente hablando, filosofía de la vida, pero hay gente que usa esa expresión para referirse a ese tipo de cosas. Por ejemplo, Simmel, que ni es filósofo ni filósofo de la vida, en sentido institucional. Y Nietzsche también es un problema. Sería imposible hablar de Nietzsche como filósofo de la vida, pero la gente también lo hace. El modelo deleuziano es nietzscheano, bergsoniano, pero lo importante es que, más allá de cuál sea el referente, el nombre y apellido del referente, lo importante es lo que pasa en esa época, lo que pasa en Nietzsche, lo que pasa en Bergson, más tarde, poco más tarde, es que lo que está en discusión es el problema de la libertad versus necesidad, y a partir de ahí llegar a un concepto de vida que no es teleológico. Hay observaciones bastante interesantes sobre este tema en algunas obras de Menke, donde habla muy directamente del concepto nietzscheano de vida como no teleológico, vida sin esta vis activa que tenía en Leibniz, y que indirectamente tiene que ver aquel concepto teleológico de vida de una manera muy compleja, pero en Leibniz tiene que ver también con la posibilidad de una exposición deductiva de lo que se piensa, porque claro, es la misma fuerza de la vida la que va exponiendo. Creo que ya me fui muy lejos de lo que quería decir. Era solamente para referirme el tema de la vida en la época de Lukács y un poco antes, que no tiene que ver con lo que oficialmente se llama a veces la filosofía de la vida. Pero está bien usar ese término justamente para sacarlo del plano del uso institucional que se le da a veces en la historia de la filosofía. El otro referente para Lukács, hablando de literatura y vida, o el alma y las formas, es Kierkegaard. Por eso empecé esta observación señalando cómo Kierkegaard usa el título de Goethe, sin decir nada de Goethe, pero lo nombra, porque ese problema, el problema de esa relación es el problema de la ironía, ¿no? Bueno, de esa manera volvemos a algo que ya dijimos. Pero vos habías subrayado que la ironía en Kierkegaard, aunque tenga base en Schlegel, es distinta de Schlegel, apunta en otra dirección, ¿no? En todo caso, a partir de cómo él lee a Schlegel, porque él lee a Schlegel de manera hegeliana. Exactamente. O sea que lo que él... Y no sé cuánto leyó a Schlegel. Cita Lucinda, tiene referencias a otras cosas, pero lo que dice es básicamente lo mismo que dice Hegel en la estética. Lo que dice Kierkegaard de Schlegel está sacado de la estética. Es cierto eso. De Hegel. Y entonces a partir de ahí es claro que
como él quiere mantener una potencialidad de la ironía que él quiere defender del ataque hegeliano, la tiene que encontrar en otra parte que no es en el romanticismo temprano. Donde la encuentra es difícil decir, porque no es hablar de la ironía de Sócrates, ya reclamar una reconstrucción enorme de una figura que no existe, y a partir de ahí volver a definir la ironía. Pero lo básico es lo que vos, Juan, decías, o sea, ironía de Kierkegaard, más allá de cuál sea su modelo histórico, consiste justamente en que la ironía no es una figura retórica. No, seguro. Porque no es un recurso. No es un recurso, sí. Entonces, en ese sentido, eso es otra manera de decir lo que dijimos varias veces hoy, que el ensayo no es un método, es lo mismo. Exactamente. Y además, sí. No, esto que decías vos, sí, es cierto. La concepción la toma de la estética de Hegel, ¿no? Hegel es su fuente de inspiración, digamos, aunque no su destino, ¿no? Está. Bueno. Darío, te pido una precisión bibliográfica. Citaste a Merkel. No, Merkel es la... No, por eso. Pensé, digo, no te debo haber entendido mal. Es muy virtuosa. Es un chiste. Angela Merkel no. Pensé, bueno, a lo mejor entre sus varias destrezas. Menke. ¿Cómo es? ¿Perdón? No, es que no escucho bien el apellido. Menke. Ah, Menge. No, con K. Menke, M-E-N-K-E. Menke. Ajá. Está traducido por el Fondo de Cultura Económica. Pero no lo conozco. Hay también algún título traducido en Visor. Pero lo que me estaba refiriendo a un par de textos que no sé si están traducidos. Pienso que sí. Uno que se llama Fuerza. No, ese no, que yo sepa no. Fuerza. Es sobre el concepto de fuerza como concepto estético, que es una de las tesis de Menke que desarrolló durante algunos años. Y el punto es que, claro, el concepto de fuerza, que para él piensa que toda la estética se juega en ese concepto, pero que implica la posibilidad de pensar la fuerza de una manera no teleológica. Entonces, claro, es Nietzsche uno de los... Claro. Uno de los puntos de partida para ese tipo de reflexión. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario más. Lo bueno de este ciclo es que, bueno, vamos a continuar dentro del mismo orden de problemas, desplazándonos, entonces supongo que va a haber mucha variación. El próximo es Silvio, que lee y comenta el texto de Max Benz. Sí, y después termina Darío. Sí. Termina Darío en 2 sábados. Perfecto. Bueno. Así que, bueno. Dejemos acá y si vamos a retomar los mismos términos. Sí, me parece que sí. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado, por haber presenciado. Muchas gracias. De nada. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. Sí, ahí está, hasta el sábado. Bárbaro. Chao, hasta el sábado.